El siguiente vídeo habla sobre los acontecimientos ocurridos durante el siglo XX y siglo XXI y los factores que influyeron en los procesos de transformación de los sistemas políticos económico, social y cultural en el mundo, así como los conflictos mundiales y sus consecuencias o impactos en la humanidad. Comencemos con la industrialización. Consiste en la producción de bienes a gran escala, mediante la utilización de máquinas. Se conoce como industrialización el proceso por el que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el mundo. Imperialismo es una relación entre países, generalmente en forma de un imperio, basado en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación, que implica la extensión de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. Existen diferentes tipos de imperialismo, como son: imperialismo regresivo, identificado con la pura conquista, la explotación inequívoca, el exterminio o reducciones de los pueblos no deseados, y el asentamiento de los pueblos deseados en esos territorios. Imperialismo progresista, que se basa en una visión cosmopolita de la humanidad, que promueve la expansión de la civilización a las sociedades. Regímenes totalitarios son las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Estos regímenes, por lo general, exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Estos se caracterizan por el control absoluto, existencia de un único partido, un sistema terrorista, un control centralizado de la economía. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. Algunos de los factores que influyeron son: apertura de mercados nacionales, libre comercio, fusiones entre empresas multinacionales, eliminación de empresas públicas, privatizaciones, desregulación financiera internacional a favor del libre comercio. 1929. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 29, fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se extendió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Los principales factores que se muestran como causas de este acontecimiento son: los fallos en la regulación económica, la gran cantidad de delitos ocasionados por los bancos, crisis alimentaria, crisis hipotecaria. Atentado a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre del 2001 es recordado como el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, ocasionados por personas que secuestraron y robaron aviones con pasajeros a bordo para ser impactados sobre los rascacielos conocidos como las Torres Gemelas. Esto ocasionó la muerte de 3.000 personas y alrededor de 6.000 heridos. Calentamiento global. Se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global, lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. Las proyecciones a partir de modelos de clima fueron resumidos en el cuarto reporte del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en el 2007.
indican que la temperatura global probablemente seguirá aumentando durante el siglo XXI, el aumento sería de entre 1.1 y 2.9 centígrados en el escenario de emisiones más bajo y entre 2.4 y 6.4 centígrados en el de mayores emisiones. Un aumento de la temperatura global resultará en cambios como ya se están observando a nivel mundial, podemos enumerar. 1. Aumento de los niveles del mar. 2. Cambios en el patrón y cantidad de precipitaciones. 3. Expansión de los desiertos subtropicales. Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania, y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar en 1945, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética e inicio de la perestroika en 1985, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de Estado en la URSS de 1991. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Eventualmente la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina. En ambos casos los derechos humanos se vieron seriamente violados, como sería la Tercera Guerra Mundial. El conflicto sería principalmente entre Estados Unidos y Europa, ya que son las principales potencias bélicas del planeta. Este conflicto global sería por medio de bombas nucleares. Al mismo tiempo se harían varios países en uno solo, así para tener mayor poder, podría ocurrir el socialismo mundial. La Tercera Guerra Mundial puede acabar con algunos países o en sí con todo el mundo. Algunas personas podrían decir lo que quieren hacer, otras podrían decir suicidarse para acabar con el problema.